Sean ustedes bienvenidos a este seminario de filosofía y videojuegos en el cual pues vamos a tratar justamente hoy un texto, vamos a arrancar hoy un texto muy sugerente, un texto que se llama Pasado Interactivo. Acá tenemos pues nosotros la imagen, vamos a ocultar acá un poquito nuestra imagen y vamos a dejar acá de fondo inicialmente nuestro libro, ¿no? La imagen de nuestro libro. Yo creo que incluso si hago esto debería verse mejor. Correcto, acá lo tenemos mejor como en pantalla amplia. Oye, me da lástima de no poder dar la cara en estos momentos, pero bueno, son cosas que pasan, lo iremos resolviendo poco a poco y un paso a la vez. Bien, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que han respondido a esta invitación, a aquellos que estamos acá también conectados, que nos siguen en el canal de Twitch. Y también pues a las personas que vamos a estar charlando, digamos luego, o vamos a estar viendo esto posteriormente en el canal de YouTube. Listo. Bien, para mí repito, es un gran honor estar en este momento con ustedes. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Estaba simplemente tratando de hacer lo último para tratar de dar la cara a través de la cámara. No sé, me parece un poco extraño que no me haya funcionado. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera y vamos a arrancar nosotros en lo nuestro. Hoy vamos a mirar, entonces vamos a iniciar con nuestro libro de Pasado Interactivo de nuestro querido pues digamos académico. Él es un profesor universitario, es un historiador que se llama Alberto Venegas Ramos, que en el año de 2020 ha escrito este libro que se llama Pasado Interactivo, Memoria e Historia en el Videojuego. Como él mismo nos lo va a decir en la presentación, este texto responde, digamos, a el resultado de una investigación que él ha hecho en su tesis doctoral. La tesis doctoral, tal como nos lo dicen lo siguiente en la introducción, de hecho miremoslo, ¿sí? Es una tesis que versa sobre historia y videojuegos, memoria y representación de la Segunda Guerra Mundial en la cultura y la sociedad digital. Es decir, el tipo se hizo una tesis doctoral sobre la manera en la que los videojuegos, en general la sociedad digital, se imagina o ha reconstruido la memoria de la Segunda Guerra Mundial, particularmente el tema de los videojuegos, pues de hecho ahí está en su título, ¿no? Historia y videojuegos. El libro es bastante sugerente y pues nos va a poner, digamos, sobre la mesa una serie de problemas que vamos a revisar pues detenidamente. Para ello quiero que miremos rápidamente como de qué trata el libro, qué es lo que vamos a revisar en el transcurso de este seminario. Y para ello, pues vamos a rápidamente a mirarlo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos en el libro es, primero es un libro que sale en plena pandemia 2020. Él presenta su tesis doctoral en el 2018. Este libro es digamos, no es exactamente su tesis doctoral, pero como lo vamos a ver, tiene clarísimas resonancias a una investigación anterior. Y entonces, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchos aspectos pues que responden a la naturaleza propia de una tesis doctoral, ¿sí? Estos aspectos que responden a lo que es una tesis doctoral pues van a ser como un apartado crítico, de pronto algo difícil, pero vamos a tratarlo de la mejor manera y con toda la calma, pues a ver hasta qué punto podemos nosotros digamos entenderlo. Y digo hasta qué punto en parte porque el trabajo que él está desarrollando acá es un trabajo claramente historiográfico, ¿sí? Entonces, pues digamos parte de una serie de metodologías históricas que yo no manejo muy bien. Yo, como ustedes saben, mi área de trabajo es la filosofía, no la historia. Si bien yo me dedico a trabajar, lo he trabajado durante mucho tiempo, la filosofía de la historia, pues no soy historiador. De la misma manera que la vez pasada trabajamos la arqueología, no soy arqueólogo, ¿sí? Pero tuvimos la oportunidad de hablar en su momento con arqueólogos. Estaba nuestra queridísima amiga Ángela, que nos acompañó desde Chile. Y pues bueno, oye, si al final de esto podemos hablar con algún historiador, sería
sería maravilloso. E incluso si de casualidad lográsemos encontrar al propio profesor Alberto Venegas Ramos, sería un cierre buenísimo. Pero bueno, vamos a irlo mirando poco a poco. Lo primero es entonces mirar cómo está construido el texto. El texto está construido en 4 partes, ¿no? La primera parte es, bueno, agradecimientos e introducción. La primera parte habla acerca de los estudios sobre el videojuego histórico. De eso nosotros vamos a leer hoy más o menos hasta la mitad. Nos vamos a dedicar un poquito al tema de la introducción y más o menos hasta la mitad de la primera parte. Donde él nos va a desarrollar justamente qué es lo que él entiende por videojuego histórico y cuáles son las formas en las que se ha estudiado este videojuego histórico. El segundo capítulo ya trata específicamente de las formas de la memoria en el videojuego y entonces va a desarrollar una tesis que él ha sostenido, y es que en términos generales la memoria se erige en términos de 4 aspectos, ¿no? Una memoria oficial, colectiva, individual y finalmente una memoria estética, o lo que él va a llamarlo una memoria hiperhistórica, con claros ecos a John Baudrillard, ¿no? Y finalmente la tercera parte es el objetivo de la memoria en el videojuego, ¿sí? Y entonces nos va a mostrar un poco, pues justamente cómo podemos nosotros entender los videojuegos, ¿sí? O mejor dicho, cómo podemos entender que los videojuegos tienen ciertos objetivos de la memoria en el momento en el que se ponen presentes. Esto es algo que nosotros vamos a ir mirando poco a poco, entonces pues vamos a revisarlo acá con calma, ¿listo? Entonces miremos rápidamente, acá tenemos nosotros, estoy mirando un segundito acá nuestro chat, perfecto. Hoy tengo el OBS que lo tengo complicadísimo, no me reconoce el chat, no me detectó la cámara, en fin, vale. Para la próxima sesión, y lo tenía cuadrado ayer, para la próxima sesión aspiro y espero tenerlo ya de una mejor manera, muchísimo más resuelto. Vamos entonces a arrancar un poco con una pequeña presentación, pero no vamos a hacer todavía la presentación del libro. Quiero hacer primero una presentación de un juego. Quiero hacer primero una presentación de un juego, así que vamos a ver, y pues justamente quiero que miremos un poquito y charlemos sobre ello. Así que vamos a ocultar esta pantalla y me va a aparecer, claro que sí, la pantalla del Call of Duty World War II. Bueno, acá vamos a aceptar términos y condiciones. Básicamente es un juego que el profesor va a trabajar, digamos, de manera muy asidua, muy juiciosa, si se quiere, porque él nos va a desarrollar una idea muy clara, ¿no? Y es que cuando nosotros nos representamos un juego, ese juego, tal como nosotros nos lo estamos representando, perdón, la historia nos la representamos a través de un videojuego de una cierta manera, pero la historia, tal como nosotros nos la representamos, no es tal y como sucedió. De hecho, en sentido estricto, resultaría altamente difícil y ontológicamente imposible que nosotros pudiésemos representarnos un juego, que nos pudiésemos representarnos en un juego, pues la historia tal cual pues ha acontecido. Acá nos dice que esto lo juega. Vamos a mirar. Denme un segundo. Yo tenía ya unas partidas guardadas. No me interesa. Vamos a ponerlo acá como profesional. Vamos a dejarlo ahí arrancando. Y quiero que miremos un poquito como el desarrollo de este inicio, ¿no? Nos va reconstruyendo justamente lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial. En particular, este videojuego va a arrancar con el famosísimo día D, o pues dicho en otros términos, el desembarco del día D, ¿no? El desembarco en Normandía. Entonces, acá no tenemos el sonido del audio. Denme un segundito a ver si logro cuadrarlo también. Voy a dejarlo sonando acá de fondo a ver si lo ves. Listo, tenemos claras imágenes ahí de lo que es, digamos, el inicio de la Segunda Guerra. Pues los bombardeos alemanes, el ascenso al nacionalsocialismo. Ahí tenemos pues la transformación de ciudadanos norteamericanos, en este caso, en soldados, ¿sí? Algunos que hablan también ya preparación, algunos inspirados por la mística que venía siendo trabajada desde la Primera Guerra Mundial.
ya había terminado justamente hace unos 20 años atrás, más o menos. Y pues entonces acá tenemos digamos, una representación pues, naturalmente visual de lo que fueron ciertos combates, pero pues adaptados a un medio, en este caso pues adaptados al medio del videojuego. Si nosotros miramos esto, es muy normal que nosotros terminemos imaginando que las guerras fueron así. ¿Por qué? Pues porque así las vemos, es decir, así las jugamos, así las estamos entendiendo. No es nada diferente a lo que ya había pasado mucho tiempo atrás, cuando nosotros encontramos que, por ejemplo, los juglares medievales o los poetas en la antigüedad pues contaban su historia de cómo habían sido distintas guerras, ¿no? Las guerras estaban a la altura de los poetas. Actualmente los hechos históricos e incluso nuestras guerras terminan estando incluso a la altura de nuestros juegos, y eso es algo que al profesor le va a interesar justamente en su desarrollo. ¿Listo? Vamos a dejar ahí andando la cinemática. Mientras tanto, no me interesa saltarla porque ahorita quiero volver un poquito sobre ella, pero sí quiero que nosotros volvamos un momentico sobre el texto para entrar a mirar un poco las ideas que nos están apareciendo acá. Él nos va a decir justamente que, bueno, en los agradecimientos, hace un agradecimiento a la editorial por apostar por temas que aún no han alcanzado al gran público, lo cual pues es un agradecimiento bien sugerente, y agradece tanto a los libros que cayeron en sus manos durante su infancia y su juventud, y también a los videojuegos. A mí me parece que esto es algo muy bello y profundamente valioso, porque pues el canal de filosofía de videojuegos justamente es nuestra consigna. Pensar mientras jugando y jugar mientras pensamos, ¿no? Claramente, digamos, si lo ponemos a través de iconos, serían esos libros y juegos. Me parece bonito que aparezca ahí, simplemente es una referencia. La introducción nos va a presentar unas tesis muy claras. De hecho, el videojuego que acabamos de presentar nos va a aparecer ahí más adelante, así que lo voy a dejar un momento acá, veremos, para empezar a desarrollar un par de cosas en esta idea, ¿no? Lo primero nos dice, bueno, para entender nuestra relación con el pasado en la actualidad es necesario estudiar el videojuego. Lo lanza como una tesis. Nosotros actualmente tenemos una relación con el pasado mediada por los videojuegos. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones que vamos a desarrollar, pero particularmente por esta consideración que ya habíamos estado mencionando, y que consiste en lo siguiente. Fundamentalmente, como lo hemos dicho, las guerras, la historia había estado a la altura de los poetas, ¿sí? en la edad antigua, incluso de los sacerdotes. Posteriormente estuvo a la altura de los sabios, ¿no? Y eran aquellos que replicaban un poco la historia. Hoy en día, y es uno de los conceptos más sugerentes que he encontrado en este libro, que es el concepto de retrolugares, ¿sí? O que hace referencia, ya lo vamos a mirar, al concepto de hiperhistoria. Hace referencia justamente a estos espacios históricos, no sé si tenga sentido hablar de ello, ¿sí? A esta construcción histórica que está claramente mediada por un ejercicio narrativo, valorativo, y que busca un efecto. En nuestro caso, mundo contemporáneo, el entretenimiento, ¿sí? Esta tesis podría ser válida, por ejemplo, en el siglo XX a partir del cine, ¿no? Para entender nuestra relación con el pasado hace 100 años, ¿sí? Sería necesario estudiar el cine, o incluso no tanto como 100 años, pero sí ponle unos 80, 60, ¿sí? Las grandes películas de Hollywood justamente buscaban hacer una reconstrucción de cómo se vería la antigua Roma, cómo se veía Cartago, cómo se veía el Atlántico antes con la Atlántida, etc. Hoy en día nosotros hacemos eso con los videojuegos, y nuestro presente se vincula con el pasado de una manera videolúdica, ¿sí? Eso no es ningún misterio, y él pone dos ejemplos, ¿no? Pone un poco lo que yo había hecho con el cine. Dice: la televisión debe ocupar el lugar de honor de todo intento de cartografiar las fuentes extraoficiales de conocimiento histórico, ¿sí? Y dice: hoy en día es el videojuego, y pone el ejemplo de Red Dead Redemption 2, ¿sí? Que ha conseguido superar todas las cifras anteriores, de producciones anteriores culturales inspiradas en el salvaje oeste, y que ha vendido nada más ni nada menos que 23 millones de unidades, ¿sí? Y ha recaudado más de $1.400 millones, unas cifras que lo han situado como el segundo gran producto de entretenimiento más vendido de la historia, justo detrás de Grand Theft Auto 5, ambos juegos producidos por la misma empresa Rockstar Games.
Es interesante, bueno, valdría la pena hacer todo un seminario y todo un ciclo de lectura sobre la obra, digamos, de Rockstar, pero en este caso me interesa mostrar justamente que estos dos juegos en particular, que tienen una distancia de 5 años en su producción, aun cuando muy seguramente en algún momento tuvieron que coincidir en su desarrollo, porque los juegos no se hacen de un día para otro, ¿sí? Tienen una vocación de alcance global. 23 millones de juegos vendidos de Red Dead Redemption 2 son un montón. En Colombia somos 46 millones más o menos. Algunas cifras hablan de un poquito menos, otras de un poco más. Pero podríamos decir que la mitad de todo, o sea, uno de cada dos colombianos, ¿sí?, habría comprado un juego. Eso es un montón. Claro, si estamos hablando a nivel mundial, igual es un montón, ¿sí? Teniendo en cuenta que muchas veces estas cifras son ventas oficiales, no cuentan las ventas de segunda, las reventas, ni siquiera las descargas piratas. Fácilmente esta cifra puede subir a los 25 o incluso 30 millones por lo bajo. Y eso llama la atención que actualmente nuestra relación con el antiguo oeste sea a través de los videojuegos. Hace 50, 70 años era a través del cine, ¿sí? Hoy en día pues nosotros tenemos una relación en otros términos y pues es algo que vale la pena pues mirar. Esta situación no es excepcional, dice, las horas dedicadas al videojuego han crecido durante los últimos años hasta igualar e incluso superar a las dedicadas a la televisión o a cualquier otro medio de comunicación de masas. Y este crecimiento ha corrido en paralelo a un descenso de las horas de lectura. Sí, sí es cierto, curiosamente somos una sociedad que juega videojuegos más de lo que lee libros, pero pues es normal que se leyeran más libros cuando habían menos videojuegos y me imagino que lo mismo ocurrió, o el mismo diagnóstico habrá ocurrido cuando salió la televisión, y el mismo diagnóstico habría ocurrido cuando apareció el cine. Entonces, no creo que sea tanto como una queja. Ahora, sí hay una idea y me parece muy, muy valioso resaltarla, y es que entre más se lea, no solamente textos escritos, digamos, bajo la técnica de la escritura, sí, como tecnología, la escritura como tecnología, sino que en tanto que nosotros sepamos leer imágenes, arquitecturas, espacios, restos, artefactos, como lo habíamos visto en el seminario pasado, pues vamos a poder entender y pensar mejor incluso nuestros sentidos del mundo, incluso de mundos videolúdicos. Él entonces va a considerar y va a articular todo su libro en torno a dos preguntas, y esto es lo que, repito, digo que tiene toda la estructura de una tesis doctoral. Claro, acá está de una manera muy depurada, muy fácil hasta cierto punto, pero nos lo dice, mira, yo tengo una pregunta fundamental, en este sentido son dos, ¿sí? Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo recuerda el pasado del videojuego y por qué lo recuerda? ¿Cómo recuerda el pasado del videojuego y por qué lo recuerda? Entonces dice, en el fondo el libro se va a tratar de eso. De hecho, vamos a mirar que el primer capítulo, lo va a decir ahora más adelante, trata justamente, de hecho miremoslo de una vez porque pues viene a colación. Sí, dice, la primera parte del libro es una reconstrucción del marco teórico de cómo se estudian los videojuegos. La segunda trata de responder a la pregunta de cómo recuerda el pasado de los videojuegos, y la tercera parte del libro trata de responder a la pregunta ¿por qué lo recuerda? Entonces lo tenemos acá. El libro entero va a estar articulado en torno a estos conceptos. Es decir, en torno a qué recuerda el videojuego, ¿sí? Y cómo lo recuerda. Son preguntas, pues digamos que en términos académicos podríamos hacernos nosotros sin mayores problemas, pero que pues el autor va a tratar de desarrollar de una manera específica, ¿no? Vamos a mirarlo entonces. A renglón seguido, ¿sí? Él nos va a poner una serie de ejemplos de cómo los videojuegos recuerdan cosas, ¿no? En particular, y esto me ha llamado poderosamente la atención,
En particular, y esto es algo que me ha llamado poderosamente la atención, el autor empieza citando juegos bastante actuales, ¿no? Entonces cita el juego de 1979 Revolution Black Friday, que es un juego que recordaba la revolución islámica de Irán de una manera diferente a la que las instituciones oficiales lo han dicho. Es un videojuego que se encuentra incluso en las tiendas de Xbox y de PlayStation, lo recomiendo, no lo he terminado. Uno juega básicamente como un periodista, donde pues uno va documentando hasta cierto punto cómo es que se está dando esta revolución. En algunas cosas pues obviamente se muestran los puntos a favor de la revolución y en otros pues algunos puntos en contra, ¿no? Es algo que vale la pena mirar. Sí, en algún momento podríamos traerlo, ¿no? Sin embargo, dice que pone unos ejemplos muy buenos. Dice, digamos, autoridades que sin embargo han realizado grandes esfuerzos por narrar su presencia en el Golfo de Aden desde su propia perspectiva, gracias a videojuegos como Gulf of Aden, Task Force Somalia o Battle in Gulf of Aden, Ejército de Irán. Este es un particular, un ejemplo que a mí me llama poderosamente la atención. Y me llama la atención porque no es usual que nosotros tengamos juegos que estén, digamos, por fuera de nuestros referentes tradicionales, es decir, de los estudios gringos, canadienses, japoneses y demás. Miremos un poco el tráiler de este. A ver, lo tengo acá. A ver si nos lo permite. Perfecto, ahí está, pero no reproduce. A ver si ahora sí reproduce. Acá. Este juego es el de Battle in Gulf of Aden. Ahí tenemos pues bueno, las imágenes del juego, algunas imágenes que se repiten. Sí, quizás la calidad gráfica no sea la mejor, quizás las condiciones y los desarrollos, oye, pero pues se parece bastante. Llama la atención la denominación que tenemos allá arriba de los personajes, por ejemplo, o del armamento que está pues en alfabeto persa. Sí, creo que entiendo que es de Irán, este juego es iraní. Entonces, y pues obviamente los enemigos en este videojuego pues no van a ser los árabes ni directamente. Hay parte, no lo he jugado, no lo he conseguido. Acá tenemos el cierre pues claramente pues en persa. Tenemos, digamos, esto es un muy buen ejemplo de cómo cierta creación de videojuegos sirve como un escenario comunicativo, ¿no? Incluso a nivel, pues no solamente construcción de historias, sino incluso a construcción de políticas, ¿no? Y llama poderosamente la atención, repito, que parte de los enemigos, según lo que he documentado, pude leer, son el ejército gringo, pero también va a estar el ejército, el ejército del Estado Islámico, ¿sí? Que ya, pues digamos que ya nosotros sabemos que para 2017 pues habían tenido como un recorrido en Medio Oriente y en este sentido vamos reconstruyendo una disputa, un conflicto bélico y armado desde otra perspectiva, no es de la perspectiva norteamericana, que pues oye, no está bien ni mal, es la perspectiva norteamericana, sí, pero claramente pues es profundamente tendenciosa. En este caso, pues nosotros estaríamos encontrándonos con otra vertiente, digamos, otra interpretación, lo cual pues no deja de ser muy sugerente. Así que todos estos juegos nos muestran que los videojuegos se esfuerzan por recordar, representar y dar a conocer lo sucedido, ¿sí? La relevancia capital de este
de este medio para entender nuestra forma de relacionarnos con el pasado, ¿sí? Que establece el videojuego, muestra cómo tiene una connotación política, y ponemos unos ejemplos a continuación que me parecieron significativos, no los conocía. Dice acá: el gobierno ruso se ha servido de los videojuegos para sus campañas de desinformación hacia la Unión Europea. En el 2017 el Ministerio de Defensa de este país utilizó una imagen del simulador AC-130 Gunship Special Ops Squadron para demostrar que Estados Unidos estaba apoyando a ISIS en el conflicto sirio. Y ya un año antes, la administración de Putin recurrió a una captura de pantalla de Arma 3 para resaltar la heroicidad de un soldado ruso en suelo sirio. No es la única vez que se toman imágenes de Arma 3 para estos conflictos. Hace poco justamente se tomó una captura de pantalla, un gameplay de Arma 3 para mostrar, y de hecho se transmitió, no recuerdo en qué lugar, como si fuese parte del conflicto entre Ucrania y Rusia en vivo, ¿no? En vivo. En el título Path Out, Causa Creations, uno de los responsables narra acompañando al jugador durante su partida sus vivencias como refugiado sirio, ¿sí? En la odisea que lo llevó desde Damasco hasta Viena, ¿sí? Y estos no son los últimos ejemplos. El uso de imágenes pertenecientes a videojuegos ha sido constante en disputas entre distintos bandos de un mismo conflicto como el sirio, ¿sí? Donde tanto Hezbollah, Daesh, Rusia o grupos refugiados opositores han tratado de narrar su versión de los hechos a través del videojuego. Esto llama poderosamente la atención porque, repito, nos pone de una manera diferente. Tradicionalmente nosotros, pues por la propia naturaleza del medio, seguimos asumiendo los videojuegos en su mayoría como una instancia de entretenimiento, de tal manera que no nos parece ni consecuente ni pertinente que una expresión de dificultad humana como lo es la guerra encuentre su expresión en el videojuego, y de hecho hasta cierto punto resulta cuestionable que encontremos divertidos los juegos bélicos, juegos de violencia y demás, y no obstante es un mecanismo que existe y se sigue trabajando y cada vez se va volviendo más y más amplio, ¿no? Un escenario que nos permite incluso emplear el videojuego como testimonio, documento histórico para el conocimiento de todo lo ocurrido. Va a poner otro tipo de ejemplos del gobierno chino. Acá sigue hablando del medio RT, que es propiedad del gobierno ruso. Vamos a dejar a los rusos acá para evitar justamente toda esta rusofobia. Pues que naturalmente no estamos a favor de la invasión de Ucrania, pero bueno, vamos a dejar eso por ese tamaño y miremos lo que seguimos acá. El gobierno chino, acá está. El gobierno chino ha publicado dos videojuegos, Anti-Japan War Online y Shot the Devils, financiado por el Partido Comunista Chino. Ambos portan un mensaje estereotipado donde las fuerzas chinas acaban con la presencia japonesa en el continente asiático sin hacer mención a la guerra civil o a la figura de Chiang Kai-shek, que no tengo ni idea quién es. Todos narran el conflicto desde el punto de vista chino, haciendo hincapié en la barbarie perpetrada por los japoneses durante su ocupación. Y esto es muy importante, y el profesor, Alberto Venegas, lo va a decir más adelante. La historia ha funcionado como un mito de autojustificación, y en este sentido crear dentro de los videojuegos un marco de historia de autojustificación, ejemplo, el ejemplo que nos está poniendo los chinos para reconstruir o hacer un videojuego de por qué habría que destruir a Japón, ¿sí? Pues obviamente evocan los conflictos contra Japón, ¿sí? Donde justamente pues el pueblo chino se ha visto duramente afectado. Esta preocupación por representar el pasado y concretamente el periodo anterior a 1949 se encuentra en la televisión china, tal y como el investigador Liu Kang demostraba en su artículo Searching for a New Cultural Identity, China's Soft Powers and Media Culture Today, ¿no? O sea, en busca de una nueva identidad cultural, el poder suave o poder débil en China y la cultura mediática hoy. Un texto del 2012, donde afirma que en la parrilla televisiva del país asiático predominaban los dramas históricos ambientados en la Segunda Guerra Mundial y en la Revolución. La historia, afirma Kang, ha sido adoptada por los medios de comunicación de masas. A través de su repetición han logrado convertir una memoria débil en una memoria fuerte. Esto me pareció fundamental y me pareció maravilloso. Cuando nosotros jugamos
cierto tipo de juegos, vemos cierto tipo de películas, consumimos cierto tipo de productos inspirados o reconstruidos sobre una base histórica, esa memoria débil, digamos memoria débil en el sentido, entiendo que es un poco la referencia que él hace de estos aspectos significativos del pasado que de una u otra forma están ahí pero no han sido vivificados, empiezan a vivificarse justamente por la repetición. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, pensémoslo en términos de la guerra, pensémoslo por ejemplo en términos de la Segunda Guerra Mundial, nosotros hemos hecho de un conflicto como el desembarco en Normandía, del cual hemos tenido noticias, del cual hay algunas fotos, de los cuales hay algunos videos, ¿sí? Una memoria fuerte que de una u otra forma va a aparecer en una gran cantidad de juegos. El profesor lo dice acá, dice el desembarco de Normandía. Miren en todos estos juegos que ha aparecido y no son los únicos. Dice, esta acción bélica se encuentra representada en Battlefield 1942, Company of Heroes del 2006, Frontline 2002, Medal of Honor 2002, Brothers in Arms 2005, Call of Duty 1, Call of Duty 2, ¿sí? Y un largo etcétera, e incluso en el Call of Duty World War 2, que es justamente el que tenemos de fondo. De hecho, vamos a ponerlo, vamos a mirar si ya lo tenemos por acá. ¿Dónde es que estaba? Lo voy a tener acá. Denme un segundito. No me cargó. Ya, ahora. Ahí tenemos justamente nuestro personaje que dice, oye, tienen que bajar la cabeza y demás. Entonces nosotros bajamos la cabeza y tenemos que correr hasta el primer punto. Y lo que nosotros vemos de un lado a otro son pues justamente a nuestros compañeros que están muriendo, que están siendo atacados. Y entonces acá nos van poniendo como nuestra primera misión, ¿no? Dice, oye, mira, tienes que... toma el Bangalore y va hasta el rompeolas. Tenemos que despejar una ruta. ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora agarra ese explosivo! Naturalmente ya lo estamos como entendiendo. Básicamente sacamos lo que nos va a permitir. ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! Misión a partir de un cadáver y nos dice, bueno, tenemos que cumplirlo. ¡Dios! Y pues bueno, ahí estamos aterrados, decimos, oh Dios, ¿será que lo podemos cumplir? Y pues nos ponen en las manos de un personaje, de nuestro personaje acá, Daniel. Nos dice, bueno, acá nos están explicando cómo podemos jugar y correr. Ya no me acuerdo muy bien de esto, pero recuerdo que uno tenía que correr hacia ciertos digamos de punto a punto, y entonces básicamente ahí nosotros vamos a tener nuestro camino, ¿no? Nuestro camino es llegar hasta el rompeolas. Allá vamos a tener que encontrar y pues disparar. Si nosotros damos una mirada a lo que ha sido el día de, sí, pues obviamente podría parecerse a esto. No fue así, no fue esto, pero podría parecerse a esto. ¿En qué sentido podría parecerse? Bueno, pues en los cuerpos, en los bombardeos, en los gritos, en el dolor, etcétera, 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 ¿no? Nosotros vamos viendo y pues es algo que el videojuego ha tratado de mantener como pues esto fue básicamente una masacre. Sí, hay un momento en el que, pues digamos que acá los soldados no se acaban, uno puede quedarse acá mirando y va a encontrar pues que siguen y siguen y siguen. Estas armas todavía no son parte del juego, es decir, están ahí pero pues son parte del decorado. Todavía no las puedo tomar hasta que pues no cumpla con mi primera misión, y mi primera misión es justamente ir hasta allá. ¿Realmente esto fue una misión en la vida real? Es decir, ¿existió un Daniels que tenía que hacer esto? No, seguramente no, pero nosotros estamos reconstruyendo la historia y la estamos reconstruyendo justamente para que sea divertida. Oye, pues qué tan divertido puede ser que estén matando soldados. Oye, es un juego, es un software, no pasa nada. De acuerdo, pero sí pasó. ¿Cómo estamos nosotros recordando todo esto? ¿Cómo estamos nosotros recordando, por ejemplo, el dolor, la pérdida y todas aquellas dificultades que tuvieron que pasar pues los sobrevivientes o no sobrevivientes? Ahí no sobreviví, por ejemplo. Sí, pues para que nosotros tengamos un relato de este tipo. Entonces, ese es como digamos el primer punto que nos interesa mostrar. Un ejemplo como este, que es el del día de hoy, ¿sí? Que ha sido uno de los iconos historiográficos de la Segunda Guerra Mundial, justamente porque marcó como el comienzo del fin en la historiografía de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Se vuelve un icono en el mundo de los videojuegos. Incluso, si nosotros nos ponemos a mirar con detenimiento
Me acuerdo que había un video de un segundo, lo tengo acá. Sí, acá está. Quiero compartirlo con ustedes rápidamente. Pero no sé ahora cómo lo hago. En un segundito tengo esto allá. Aquí vamos otra vez desde fondo el texto. Hay un video en YouTube que se llama Evolution of the D-Day Landings, ¿sí? En video games, la evolución del día D en los videojuegos, ¿sí? Nos va mostrando un poco cómo ha evolucionado esta imagen. Naturalmente vamos a tener acá el ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo muy viejo de Conker's Bad Day Fury del 2001, donde pues básicamente está muy neutralizados, son ratoncitos y ardillitas, pues son roedores, ¿no? No es la primera vez que pasa esto, ¿no? Si nosotros recordamos ese antiguo poema épico de la batracomiomaquia, ¿sí? Que se le atribuye a Homero, y es eso, ¿no? Es la pelea de ratones contra sapos, ¿sí? Que de una u otra forma simulan la misma guerra de Troya. La caricaturización de la guerra también es una forma de mantener y conservar la memoria de la misma, ¿no? Eso lo podemos revisar, y bueno, acá tenemos pues nosotros un caso, ¿no? Tenemos el Medal of Honor Alida Soul del 2002, donde nosotros pues también vamos a encontrar básicamente una escena muy similar, disparos que vienen desde el fondo, y pues digamos, uno como personaje tiene que buscar resguardo, salvando al soldado Ryan del 1998. Esto no sé cómo pasó. Bueno, Medal of Honor de Frontline, sí, un juego que salió para el primer Xbox y creo que para el PlayStation 2. También nos muestra justamente esta misma imagen, la imagen del día D, y pues tiene algunas semejanzas con lo que fue la película de Buscando al Soldado Ryan, que es la que están poniendo. Vemos que de una u otra forma visualmente es parecido. Obvio, hay un desarrollo técnico mayor, ¿sí? Pero visualmente es parecido. Acá tenemos pues la versión de Battlefield 1942. En esta nos ponen incluso desde el barco y tenemos que llegar hasta las trincheras y conquistar estos búnkers alemanes, ¿sí? Y pues incluso ahí con el mapa y demás, ¿sí? Incluso en estos podemos tomar el armamento al nazi y pues disparar desde él. Call of Duty 2 nos va a presentar exactamente lo mismo. Y bueno, podemos seguir, voy a adelantar rápidamente porque quiero mirar un par de cosas todavía, ¿sí? En este juego que es de estrategia, recuerden, sí, es Blazing Angels del 2006, un juego de estrategia. Pues el asalto a Normandía pues, también se va presentando digamos, en términos pues usuales a los ejercicios de estrategia. Ya uno no encarna a un soldado, sino que pues básicamente se juega como pues una flota, ¿no? En este caso barcos, en este caso aviones, pero pues va exactamente por el mismo lado. Days of War nos lo vuelve a presentar, y si nosotros pues seguimos mirando pues esto también lo tenemos acá. Si nosotros miramos acá el fondo, ¿sí? En nuestro juego ahí siguen habiendo desembarcos, siguen habiendo personas que han estado pues, han fallecido bajo los ataques de los alemanes. Nosotros vamos viendo que se está reconstruyendo exactamente la misma escena de muchas maneras. Entonces volvemos a la idea que nos señalaba el autor, ¿sí? A partir de la repetición, este es el juego que estamos jugando, Call of Duty World War 2, ¿sí? A partir de la repetición, una memoria débil se va volviendo una memoria fuerte. Hemos jugado tantas veces el desembarco en Normandía que ya sabemos cómo es el desembarco en Normandía. No, pero no fue así. No importa, ya sabemos cómo es. Es decir, ya para nosotros de una u otra forma es así. Y se ha construido este tipo de escenario histórico más fruto de un ejercicio de representación que de análisis de fuentes y de archivos históricos. Y esto va a ser justamente, o va a dar pie justamente a lo que él mismo nos había dicho hace un momento, del desarrollo del concepto de retrolugar, que sería justamente esto, ¿sí? O como lo vamos a mirar más adelante, el concepto de hiperhistoria. Vamos a dejar nuestro video de YouTube ahí, vamos a dejar también a nuestro personaje, a Daniels, ¿sí? Ahí puesto
en su trinchera y sigamos un poco para mirar. Él dice el pasado nos vuelve acá el autor para insistirnos que el pasado se ha vuelto un objeto de consumo. El pasado se ha vuelto un objeto de consumo y en tanto objeto de consumo pues se consume, ¿no? El canadiense dice justamente, y me llama la atención esto, ¿no? Este recuerdo reificado del desembarco en Normandía no solo aparece en videojuegos estadounidenses, también se ha convertido en una obligación para estudios europeos o asiáticos. El canadiense Company of Heroes lo incluye, ¿sí? No permite jugar con el ejército canadiense, ¿no? Pero hay que jugar el desembarco en Normandía. El británico Sniper Elite, ¿sí? Del 2005 basa todas sus representaciones y reconstrucciones de la Segunda Guerra Mundial en obras estadounidenses anteriores y obviamente hay que jugar el desembarco en Normandía. El juego sueco Battlefield 1942 reproduce estas mismas líneas narrativas. El juego francés Steel Division Normandy 44 también lo incluye, ¿sí? Y entonces pues nos va construyendo lo que él dice, una especie de memoria global. Repito la idea que me pareció brillante, ¿sí? Una memoria débil se convierte en fuerte justamente por la repetición. ¿Y en qué consiste esta repetición? Esta repetición consiste en que... oye, acabo de ver acá el mensaje que el sonido del juego está muy alto. Dame un segundito, no me ha fijado. Bueno, ya lo apagué. Gracias por avisarme. Hoy tengo desconfigurado el OBS, tengo que mirarlo la vez pasada. Muchas gracias, Gofiño, por la referencia. Sí, el Conquer Bad Fury, de hecho, es un buen juego, es divertido. Como juego es bien divertido. Repito la idea. La memoria débil se nos va haciendo una memoria fuerte a partir de la repetición y el ejemplo del desembarco en Normandía pues es justamente una muestra de ello. Entonces esta memoria fuerte se va consolidando como una memoria global, de tal manera que incluso distintos estudios franceses, canadienses, británicos, suecos, etcétera, representan el desembarco en Normandía de la misma manera. Que si se vivió de la misma manera, muy seguramente algunas embarcaciones lo vivieron así, muchos soldados lo pudieron haber vivido de otra manera, pero el hecho es que nosotros lo estamos recordando de esa manera. Sí, entonces es importante este aspecto y él lo va a poner y lo va a categorizar en un término que me gustó mucho y es una especie de cuota de pantalla, ¿sí? Este concepto de cuota de pantalla pues hace referencia a las formas en las que nosotros ya estamos acostumbrados a ver algo en la pantalla y que responden a lo que para nosotros es significativo en un recuerdo, en una memoria, a tal punto que si nosotros pues lo vemos, lo identificamos. Un desembarco en Normandía que no se vea como los que hemos visto pues no lo vamos a reconocer ni identificar ni a recordar como un desembarco en Normandía. Entonces, ¿qué se sigue de esto? Se sigue un poco lo que él va a decir acá, la tesis de Manuel Castells. Cuanto más se refleje el curso real de los acontecimientos en los medios, más se ampliará la influencia de los medios, puesto que la gente se reconoce en lo que lee o ve. Los videojuegos en este sentido copan cada día que pasa una mayor presencia en nuestro entorno y la forma en la que representan el pasado modifica nuestra percepción de este. O como lo puse ahí un poquito en la nota al pie, ¿sí? De los videojuegos van dando forma a nuestra recepción del mundo histórico. Y es muy normal que nosotros pensemos ahorita en juegos que tienen reconstrucción histórica y que muy seguramente traeremos a lo largo de las sesiones. Videojuegos como Assassin's Creed Origins, donde hay una reconstrucción de la Biblioteca de Alejandría y hasta la fecha es un poco la reconstrucción mejor lograda de la Biblioteca de Alejandría. Pues nosotros recordaremos la Biblioteca de Alejandría de esa manera. Sí, es un videojuego, sí han participado historiadores, arqueólogos y demás. Muy seguramente la Biblioteca de Alejandría no fue completamente así porque en los estudios de Ubisoft habrán tenido que resolver problemas de diseño y de mapeado para que pues un escenario resulte ser divertido en términos de un mapa de juego que no corresponden a la realidad. Y de esta manera pues la Biblioteca de Alejandría, tal como ha quedado representada en Assassin's Creed Origins, pues termina consolidándose
como como la forma en la que nosotros recordamos o vemos o entendemos que ha sido la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Va a reconstruir el concepto de memoria. Dice que, oye, el tema de memoria ha sido muy importante, en particular desde los años 80, de acuerdo, ¿sí? E incluso desde antes, pero en los años 80 en las ciencias sociales y humanas tuvo un gran desarrollo. Y desde ahí pues han habido una gran cantidad de autores que los han trabajado: Todorov, Traverso, Aguilar Fernández, Legoff, Hobsbawm, Fusel-Mauss. Hay una canción de Víctor Heredia sobre la memoria. En filosofía está el famosísimo texto de Paul Ricoeur de La historia, la memoria y el olvido, etc. Y entonces él reconstruye esto y dice: mira, definitivamente el texto tiene que girar en torno a esto. ¿Cómo recuerda el videojuego histórico y por qué recuerda? Entonces vamos a trabajar en 3 capítulos. Primer capítulo, vamos a hacer un marco teórico. Vamos a decir qué es un videojuego histórico, cómo se estudia, etc. Segundo capítulo, ¿sí? Vamos a responder a la pregunta: ¿cómo recuerda el videojuego? Tercer capítulo: ¿por qué recuerda el videojuego? ¿Sí? Y entonces pues vamos a mirar estas preguntas. Como preguntas son brillantes, son muy lúcidas y creo que pues nos van a inspirar muchísimas reflexiones y seguramente muy grandes referencias. El autor pues va a tener una serie de criterios acerca de lo que vamos a entender como juego histórico, y pues de hecho lo va a definir en varios momentos, ¿sí? Pero los pone acá. Dice: esta es la piedra sobre la que edificaremos el resto del edificio. Ambos conceptos, o sea, el de memoria e historia, están aún en desarrollo y son fruto de fuertes debates. Nosotros queremos emplear un significado y un sentido útil y abierto que nos permita trabajar con él. Con el concepto de videojuego de historia, sin entrar en las complejidades, y él va a establecer que la importancia de la imagen y la narrativa. Esto le va a llevar a tener una discusión, obvio, y es que el estudio del videojuego como memoria es esencial en nuestra contemporaneidad debido a la radical importancia del medio para nuestra percepción y conciencia histórica. Conciencia histórica que tiene una dimensión altamente narrativa, pero que no se funda únicamente en la narrativa. Eso lo vamos a mirar un poco más adelante al final de la introducción. Dice: vamos a construir entonces esta concepción del videojuego como memoria, ¿sí? Y el videojuego como memoria pues parte de la definición de memoria y va a traer una definición muy clásica de Enzo Traverso, que ha sido publicada en muchos, digamos, es una forma muy reconstruida de muchas versiones, y es que la memoria se entiende como las representaciones colectivas del pasado tal como se forjan en el presente. Tradicionalmente nosotros contamos la historia del pasado hacia el presente y pues eventualmente, si hacemos proyecciones, pues hacia el futuro. Pero la historia siempre se hace del presente hacia el pasado. Es decir, si nosotros en el presente descubrimos un nuevo artefacto, una nueva reliquia, un nuevo hallazgo, un nuevo indicio, reconstruimos y reescribimos el pasado. Eso, digamos que la historia lo ha ido trabajando disciplinarmente, incluso en términos epistémicos, a partir de una serie de metodologías históricas, pues para hacer del saber histórico un saber objetivo. Es decir, para que, ya que el pasado se construya desde el presente, se construya o se reconstruya el pasado con fundamento en archivos, en evidencias, en registros, etcétera, lo que hacen los historiadores. No obstante, y esto es algo raro y es algo que le llama la atención, la cultura de medios del entretenimiento, ¿sí?, es capaz de reconstruir la historia sin necesidad de ello, y eso resulta un poco extraño, y es por eso que él nos va a hablar de este concepto que les había dicho, que es el concepto de hiperhistoria, que está en la parte superior derecha, ahí enmarcado en rojo y subrayado en verde, ¿sí? Y dice lo siguiente, ¿no? Leámoslo desde el apartado anterior. Dice: esta tendencia nos permite hablar de la existencia en el videojuego histórico y en todos los demás medios de comunicación de masa relacionados con el pasado de una memoria estética que reproduce mensajes e imágenes del pasado en la actualidad, extraídas de algunos casos de lo que podríamos denominar hiperhistoria, es decir, una representación del pasado condicionada por la seducción, la rentabilidad y la diversión, cuyo objetivo principal es convertir el ayer en un producto estético apto para el consumo de masas. O sea, la idea que nos está presentando acá el autor es que este concepto de hiperhistoria nos muestra que la historia
no, o sea, la historia en el videojuego en particular, en general en la industria del entretenimiento, lo ha dicho en los medios de comunicación de masas, la historia no es simplemente una reconstrucción de un saber a partir de unos archivos y evidencias históricas y demás, sino que se vuelve justamente una idea seductora. ¿Sí? Y es lo que de una u otra forma se espera que sea. Volvamos un poco a nuestro juego. Cuando nosotros tenemos acá a nuestro soldado Daniels, ¿sí? Y nosotros vemos que hay un tanque, y nosotros vemos que tenemos acá soldados a nuestro lado, y nosotros sabemos que podemos disparar, ¿sí? Bueno, acá no puedo disparar, ¿sí? No se permite el fuego amigo, entonces me descalificaron. Cuando nosotros tenemos este tipo de experiencias de juego, ¿sí? Obviamente tenemos una dimensión estética en muchos sentidos, estética en términos de la estética propia del juego, digamos, de la poética de la presentación misma del juego, estética en el sentido de una aestesis, o sea, de la sensibilidad, acá llovió sangre, ¿sí? Pero también estética en el sentido como muy a lo de Baudrillard, como lo está tomando él, y es asumir el juego como un escenario puramente de seducción. Es decir, ¿qué tiene de interesante el día D? El día D tiene de interesante que puede ser altamente interactivo, porque pues fue básicamente una masacre. O sea, el día D tiene toda la estructura de un juego de Tower Defense, ¿sí? Pues desde el punto de vista de los alemanes, ¿sí? O desde el punto de vista de los aliados, en este caso, como lo juega uno, pues de Reach the Flag, de alcanza la bandera. Entonces, claro, lo que pasa es que pues jugar con jugar con contextos históricos de este tipo, pues uno no lo va a caricaturizar de esta manera, pero repito, tiene esta estructura. Entonces la presentación, ojo, no quiere decir que el día de se haya expresado la planeación estratégica de guerra haya sido defiende la torre o conquista la bandera, pese a que nosotros lo podemos entender así, y como lo podemos entender así, lo podemos traducir hacia el ámbito de los videojuegos. Entonces, ¿yo qué debo hacer si quiero capturar la bandera? ¿Sí? Pues entonces buscar zonas seguras. Entonces voy a buscar una zona segura, a ver si de casualidad se alcanza. Y pues en este caso uno trata de correr, no la alcancé, bueno, no importa, lo vuelvo a intentar. Y acá lo que nosotros estamos haciendo es justamente pues entender de una manera bastante, pues si se quiere, lúdica o videolúdica, ¿sí? Pues un hecho histórico, ¿sí? Acá no nos importan en sentido estricto lo que el juego dice que importa, ¿sí? Que son los ideales de la guerra, o el porqué, o evitar la expansión del nacionalsocialismo, o la fraternidad entre los soldados, que pues uno ve que se están sacrificando, que nos apoyan, incluso está ahí el sargento que le da las misiones a uno y demás. Acá básicamente se establece pues una mecánica de pues, directa, ¿sí? Una forma de, oye, pues ya estás acá, corre. Oye, ya estás acá, salta. Entonces, pues digamos que es una de las formas que nos está mostrando eso. El juego adquiere un nivel de estético, y en este sentido, pues podríamos llamarlo un nivel de hiperhistoria. Denme un segundo, quiero mirar a ver si puedo cambiar de misión acá. Se supone que yo tenía, es que actualicé la consola y no recuerdo si puedo cargar otro punto de partida. Dame un segundo. No, creo que no lo tengo acá. Denme un segundo, voy a aprovechar y le voy a quitar acá la vibración al mando, porque me está haciendo interferencia acá con el sonido. Listo, vamos a dejarlo de esa manera. Ahorita volvemos a ver si podemos retomarlo. Y volvamos entonces sobre el texto. Gofiño nos dice Cabo Navidad. Sí, sí, tal cual. Si quieres el PDF, claro, yo lo compartí en el grupo de Facebook de filosofía y videojuegos. Ahí está en la aplicación, o simple y llanamente me puedes escribir ahorita con tu correo electrónico, me lo escribes acá y con mucho gusto te lo envío. Sí, en fin, o incluso en el canal de YouTube, una vez cuelgue este video, pues va a aparecer ahí en el link, o sea, va a aparecer en el video el link del libro. Entonces, gracias por tu interés. Bien, sigamos entonces acá. Repito, se construye un concepto de hiperhistoria. ¿Sí? Se convierte el ayer en un producto estético apto para el consumo de masas. Y pues el punto es que, repito,
algo que costó innumerables vidas humanas, algo que resultó ser un hito en el mundo de la estrategia de bélica del siglo XX, como el día de, se vuelve pues un tower defense o un reach the flag, ¿sí? O sea, un defiende la torre o conquista la bandera. Y nosotros lo jugamos y es divertido jugarlo, no lo niego, es divertido y uno lo va jugando y hay veces que es más divertido que otras y en distintas circunstancias y demás, pero justamente estamos haciendo eso, o sea, transformamos un hecho histórico en algo hiperhistórico, o sea, a tal punto que lo histórico tiene menos valor que lo hiperhistórico. Esa es la tesis clásica de Baudrillard y de Lipovetsky, ¿no? Bien, sigamos acá. Él va a decir que podemos establecer 4 formas de memoria en los videojuegos y estas formas de memoria en los videojuegos, ya lo hemos dicho, son las que van a constituir sobre todo el segundo capítulo, ¿sí? Él dice que podemos establecer formas de memoria en los videojuegos a partir de 4 nociones, ¿no? Una memoria individual, una memoria colectiva, una memoria oficial y una memoria estética. La primera memoria es una memoria que él denomina como una memoria individual y hace referencia pues a todo lo que nosotros podríamos llamar como denme un segundito, una memoria individual que podríamos llamar pues justamente la memoria biográfica, autobiográfica si se quiere. En México hay una profesora que se llama la profesora Blanca López, que es maravillosa, la pueden seguir en sus redes como Nuclear Wolf. Es una maestra en el ámbito de los videojuegos en habla hispana, en lo que mi escaso conocimiento tengo, y ella ha trabajado recientemente el tema de los videojuegos biográficos. El autor pone acá el ejemplo de este juego, es un juego bien sugerente que se llama The Dragon Cancer, que es pues justamente el que está ahí subrayado y es el que estaba buscándolo acá. Y es un videojuego, vamos a ponerlo acá en pantalla completa ahora que se vea mejor. Es un videojuego bien sugerente porque nos cuenta, pues él lo dice, narra la enfermedad de cáncer de un niño, ¿sí? La historia o el juego está contado desde la perspectiva del papá. De hecho, el papá en la vida real, dicho en estos términos, es quien diseña el videojuego y se establece una manera para lidiar con el luto de la pérdida de su hijo. Desde que arranca el juego uno sabe que el niño va a morir, el niño tiene cáncer, ¿sí? No obstante, pues es un videojuego muy sugerente y entonces sirve como un registro de la memoria, ¿sí? De cómo funcionan pues estos sentidos humanos, el sentido de vínculo, el sentido de pérdida, el sentido de frustración, el sentido también de esperanza, de optimismo en el dolor, todo este tipo de cosas. Es un videojuego muy bello, doloroso, o sea, estás jugando con un papá que está viendo morir a su hijo de cáncer. Dale, el juego te rompe el alma, básicamente es un juego para ello, pero es un juego que nos permite justamente crear una memoria en el sentido en el que el autor nos lo está mencionando, una memoria de tipo individual. Sí, dice, oye, el autor le llama la atención, sí, que estos juegos no son tan comunes y que no tienen un escenario tan político. Efectivamente hay casos, ¿sí? Efectivamente hay casos y pues nosotros vamos a mirarlos acá y hay algunos, ¿no? Hay unos como que se cuentan casos de la guerra en Siria, ¿sí? Hay otros donde pues encontramos casos de Hezbollah, Daesh, rusos, estadounidenses o iraníes que han desarrollado juegos sobre el conflicto desde una perspectiva individual, personal. La segunda forma de abordar la memoria en los videojuegos ya no es simplemente individual, sino también puede ser colectiva, ¿sí? Y dice, es una forma, pues memoria colectiva, la representación del pasado, del presente, no auspiciada por instituciones, sino generada por comunidades particulares. Se encuentra ampliamente pues presentada en videojuegos y es claramente pues una forma muy, muy usual en la que nosotros podemos encontrar la construcción de ciertas comunidades, ¿no? Uno de los mejores ejemplos es Never Alone, pues digo de los mejores porque es un juego que me gusta mucho, pero pues porque ha sido un juego muy, muy significativo. Vamos a ponerlo acá que se me quedó corta la pantalla. En Never Alone,
nosotros estamos, pues básicamente somos una niña que es la que estamos ahí jugando con el zorrito. Es un juego programado en Unity, les quedó precioso. Tiene algunos problemas de diseño, pero no importa, porque el videojuego no ha buscado, o el objetivo del videojuego no es únicamente ser un producto de consumo, sino ser una forma de conservación de mitos y de historias relacionadas pues con la cultura que le da pie. No recuerdo ahorita exactamente el nombre de la cultura Iñagiru. Se me enreda un poco acá el asunto. Miremos a ver si de casualidad acá nos lo presentan en los subtítulos. No lo presenta, ahora lo buscamos y les comento. Acá tenemos entonces el juego de Never Alone. Cuando uno juega Never Alone, está jugando realmente con los mitos fundacionales de una cultura, de una tormenta de nieve eterna, ¿sí? Y una niña que se fue con su lobo en armonía con los espíritus del frío y del polo y de la ventisca, para tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Entonces encontramos que y es un videojuego divertido, sí lo es, bastante. Naturalmente es un juego con clarísimos rasgos indies, o sea, un juego de rasgos independientes, pero pues funciona bastante bien. Yo se lo recomiendo, de tanto en tanto lo solían regalar en Xbox y en PlayStation. Es un juego del 2014, ya va a cumplir 8 años. Vale la pena volver sobre él. Incluso en algún momento podríamos traer acá algún tipo de gameplay como para probarlo. Estos son claros ejemplos de lo que son videojuegos de memoria colectiva, ¿no? Hay otros, ¿no? 1979 Revolution Black Friday, o dice unos casos más paradigmáticos, ¿sí? Son los que se han presentado en videojuegos históricos independientes polacos. Sí, en ella han aparecido recientemente dos videojuegos, My Memory of Us y Warsaw, que representan la facilidad con la que la memoria puede transformarse como consecuencia de la aplicación de nuevas políticas de la memoria. Y esto es significativo. En el primer título, una niña pequeña debe ayudar a otro niño pequeño de apariencia judía a escapar de la ciudad. En el segundo, Varsovia es representada como un núcleo de guerrilleros que logran expulsar a los alemanes de la ciudad, deformando el hecho acontecido en 1944. Ambos títulos representan la negación absoluta del antisemitismo polaco y su postura activa ante la ocupación alemana. Estas dos nuevas formas de representación del pasado han surgido recientemente de acuerdo a las nuevas leyes aprobadas por el gobierno polaco en los últimos años. Unas leyes que prohíben terminantemente mencionar la responsabilidad o corresponsabilidad polaca en los crímenes alemanes contra los judíos. Es decir, eso es una tesis que ya es vieja y quizás desde que arrancó el proceso del antisemitismo ya se ha indicado que muchas veces las causas del antisemitismo fueron los mismos judíos. Gran parte de las críticas que se le hicieron a Hannah Arendt, en particular en su texto de los orígenes del totalitarismo, fue esa, porque Hannah Arendt, siendo judía, reconoce que el antisemitismo tiene orígenes semitas, o sea, orígenes judíos. Y justamente tenemos esto acá, que los nazis invadieron Polonia, sí, que la hicieron con la Blitzkrieg, la guerra relámpago, y lo arrasaron, sí, pero naturalmente hubo cooperacionismo entre los polacos. Obviamente hubo antisemitismo entre los polacos, sí, claro que lo hubo. Lo que pasa es que hoy en día hay una ley que prohíbe mencionar la responsabilidad o corresponsabilidad polaca. ¿Por qué? Porque los polacos la pasaron mal en la guerra. En general la han pasado muy mal, estando entre dos potencias como Alemania y Rusia. Históricamente, desde el siglo XIX, la han pasado mal. Y de una u otra forma la siguen pasando mal ahorita, con todo el problema que hay de Rusia-Ucrania, justamente todo el tema con la OTAN, pues vuelve a salir la situación, digamos, la situación crucial geográficamente hablando que desempeña Polonia en la geopolítica europea. Entonces, hoy en día hay unas leyes que prohíben defender o hablar, siquiera mencionar la responsabilidad o corresponsabilidad polaca. Estos juegos, sin importar que deformen la historia, hablan de ello. Sin importar que deformen la historia, hablan de ello. Y pues no importa deformar la historia, porque, oye, es un juego. A un juego no se le exige
verdad. A un juego lo que se le exige es pues que sea entretenido, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos, digamos un pequeño gameplay, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo desde el comienzo. Un pequeño gameplay del juego de Warsaw, pues o Varsovia, ¿sí? De este videojuego que salió en, acá nos lo decía, se me olvidó, 2019. Es un videojuego relativamente reciente. Y pues nosotros vamos a ver que es un videojuego de, básicamente de por turnos, ¿sí? Y de gestión. Entonces acá tenemos como un poco la idea de preparar una misión. Nosotros somos una especie de grupo guerrillero, como lo decía, que vamos a resistir ante la invasión nazi. Y pues entonces vamos a tener, acá elegimos nuestro equipo, vamos a buscar una zona en la ciudad donde poner nuestro equipo para hacer emboscadas al ejército nacional socialista, tratando pues de una u otra forma de mantener nuestra posición. No obstante, y esto es sugerente y quiero mostrar, el estudio dice que si bien este mapa en el cual se ha reconstruido, pues sobre el cual se ha reconstruido el juego, sobre el cual se ha construido el juego, es una reconstrucción no real, pero con tendencias realistas. Es decir, no es que, no sé, entre la calle Wegierska y la calle Warska haya un compendio de 5 edificios, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Pero de una u otra forma sí existen estos referencias, sí existen estas coordenadas, y eventualmente pues para un polaco, para cualquier habitante o visitante de Varsovia, ¿sí? Que tenga pues el suficiente conocimiento, esto resulta significativo. Entonces sí hay un fundamento en escenarios reales, en espacios reales y en historias reales, pero de la misma manera que este espacio no coincide 100% con el espacio real, tampoco coincide 100% pues lo que pasó. Vamos a mirar un poco acá la mecánica de juego. Es una mecánica de juego por turnos. Entonces nosotros vemos ahí a mano derecha pues están digamos los alemanes, los soldados alemanes con su pastor alemán, porque oye, pues hay que ponerlo de la manera más icónica y clásica. A mano izquierda tenemos la resistencia polaca. Tiene un arte bien bonito, en particular me gusta, ¿sí? Y pues es un videojuego en el cual nosotros pues vamos a ir atacando por turnos, muy al estilo de los antiguos Final Fantasy, ¿no? Y de este tipo de juegos RPGs, donde nosotros íbamos desarrollando personajes, pues vamos jugando y avanzando un poco en nuestra misión, que es resistir y expulsar al ejército invasor, que en este caso es el ejército pues nazi. El juego no es un juego como lo estábamos viendo en Call of Duty de acción bélica, primera persona, un first person shooter donde tenemos que disparar. Acá también hay que disparar, pero es mucho más reposado, ¿sí? Y pues esto nos permite a nosotros entender el juego y pensarlo en otros términos, ¿no? Incluso hay partes donde el conflicto se da al descampado, ¿sí? En este momento incluso ya uno se enfrenta a un ejército nazi ya, digamos, dolido, herido hasta cierto punto, ¿sí? Incluso uno ve que se está enfrentando contra personas de la Cruz Roja del ejército nazi, y pues entonces eso da otro tipo de ejercicios reflexivos, ¿no? El juego nos permite ahondar entonces este escenario de resistencia polaca contra la invasión nazi, pero no nos permite desarrollar ni trabajar, por ejemplo, pues lo que estamos mencionando, o sea, cómo hubo cooperacionismo. Y eso es algo que al autor le llama la atención y dice, oye, pues los videojuegos también tienen sus tendencias, ¿no? No podemos decir acá que pues los videojuegos son las nuevas enciclopedias históricas. Unas leyes prohíben esto, ya lo hemos dicho bien. Esa es nuestra segunda forma, que es la memoria colectiva. La tercera memoria es la forma de memoria oficial, ¿sí? Y dice, pues básicamente es una simbiosis entre la memoria oficial y el videojuego más popular, ¿sí? Y es la manera como lo habíamos visto, ¿no? La memoria oficial del desembarco en Normandía es pues el desembarco en Normandía, ¿no? Él nos pone el ejemplo acá de la película de Salvando al Soldado Ryan. Hemos visto un par de escenas ahí en el video que trajimos a colación, ¿sí? También en Medal of Honor.
Y pues básicamente tenemos eso como una memoria oficial. No obstante, recordemos que eran 4: la individual, la colectiva, la oficial y la estética, ¿sí? Dice, estas mediaciones maestras se crean a través de la suma de retrolugares que dan lugar a la memoria estética. Este concepto de retrolugar me gusta, en el libro lo dan por hecho, pero el mismo profesor Alberto Venegas ha escrito un texto pues donde él explica de qué va. Denme un segundito a ver si lo logro compartir. Sí, tal cual, acá está. Es un texto que, a ver, pongámoslo acá un poquito más grande. Dice, sí, ahí dice: retrolugares, definición, formación y repetición de lugares, escenarios, escenas imaginados del pasado en la cultura popular y el videojuego. Bueno, ahí ya nos dio la definición, ¿sí? Él dice que la intención de este artículo es presentar el concepto de retrolugar como la repetición de lugares imaginados del pasado dentro de la cultura popular debido a razones sociológicas, políticas y comerciales asociados a la nueva cultura del capitalismo. Y bueno, es una consideración. Yo había escuchado el término de retrotopía, pues que sería como etimológicamente bastante similar. No había escuchado el término de retrolugar. El texto es sugerente, pues ahí está la referencia en Dialnet por si la quieren echar una mirada, del mismo profesor Alberto Venegas. Y este concepto de retrotopía, de retrolugar, va a estar claramente asociado al concepto de hiperhistoria, ¿no? Porque son lugares, ¿sí?, que se han construido justamente a partir de una repetición de la presentación de tal lugar en términos pues ficcionales, y de esa manera tienen una dimensión estética en el sentido en el que habíamos presentado hace un rato a nuestro amigo Daniels ahí en pleno conflicto, ¿no? En pleno combate. Dice, bueno, la forma, este último caso, el caso de la memoria como en su dimensión estética, que nos permite hablar de una hiperhistoria que tiene en el videojuego uno de sus máximos exponentes, con ejemplos como Far Cry Primal, que es un videojuego bellísimo. A mí me lo gocé, yo lo recomiendo. Para gustos los colores, naturalmente, pero es bueno. Es un juego inspirado en la prehistoria, o sea, de hecho es el mismo mapa del Far Cry 4, creo que es, o 5. Creo que es el 5, ahora que le estoy dudando. Solo que está ambientado específicamente en el mundo prehistórico, ¿sí? Y la prehistoria se inventa bajo los cánones del hiperespectáculo para encajar en un videojuego cuya única preocupación es ofrecer satisfacción y diversión. Claro, ¿qué se necesita para que nosotros encontremos la prehistoria divertida? Pues hacerla divertida. ¿Y cómo la vamos a hacer divertida? Pues a partir de los esquemas de lo que nos divierte hoy en día. ¿Y qué nos divierte hoy en día? Bueno, ya vimos unos ejemplos. Nos divierten los esquemas de Tower Defense, o sea, defiende la torre, de alcanza la bandera. Hoy en día nos divierte muchísimo el Battle Royale, o sea, el mátalos a todos y sobrevive uno. Sí, hay muchas formas, digamos, muchas estrategias de juego que nos divierten, y si nosotros queremos hacer algo divertido, o sea, que se exprese en el medio de los juegos, pues lo hacemos a través de una de sus estrategias. Que necesitamos un marco histórico porque resulta un marco de significación, resulta un marco que puede ser útil y demás, pues entonces lo utilizamos y lo hacemos. Y en este caso, pues tenemos un clarísimo ejemplo. Yo creo que si nosotros nos desplazáramos al pasado, ¿sí?, y nos viéramos en el mundo prehistórico, difícilmente encontraríamos algo divertido. O sea, o no en el sentido en el que nosotros nos parecería divertido. Pero Far Cry Primal hace justamente esto. Hace de la prehistoria algo divertido, volviéndolo una hiperhistoria. Sí, hiperhistoria, repito, en el sentido de hacerlo un objeto de consumo, haciéndolo seductor, haciéndolo deseable, divertido, curioso, en fin. Hay un par de juegos, de hecho hace poco, y estuve escribiendo un video sobre ello y nunca lo hice finalmente. A mí me llamaba la atención como digamos que a comienzos de los 2010 en adelante,
de hecho es de antes, pero sobre todo en esa época, hubo muchos juegos de postapocalipsis, ¿no? Los grandes juegos de Far Cry, toda la saga de Walking Dead, además estaba en la idea de que se iba a acabar el mundo en el 2012 por el calendario maya y demás, ¿sí? ¿Maya azteca? Creo que era el calendario maya. Etcétera, ¿no? Entonces hubo todo un hit, de todo un apogeo, si se quiere, de juegos inspirados en el fin de la humanidad, pero al mismo tiempo empezaron a surgir juegos inspirados en la prehistoria y hay varios, ¿no? Entonces uno de los juegos digamos más conocidos en este sentido es el videojuego de Ancestors. No sé si ustedes lo conozcan, voy a poner acá la pantalla. Ancestors es un juego bien sugerente, ¿sí? No es el juego quizás más divertido en términos de lo que uno espera de diversión, aun cuando, repito, para gustos los colores, ¿sí? En este juego nosotros tenemos que sobrevivir, somos básicamente, ni siquiera somos seres humanos, dicho en sentido estricto, ¿sí? De hecho el subtítulo del juego se llama The Humankind Odyssey, o sea, la odisea de la humanidad, y básicamente es como nosotros de un grupo de homínidos evolucionamos hasta pues, ser humanos, Homo sapiens, pues en un sentido bastante elemental, ¿no? El juego empieza de una manera bastante inquietante, ¿sí? Nos va presentando pues un mundo prehistórico y pues donde hay pues boas gigantes naturalmente. Por ahí nos vamos a encontrar incluso un par de tigre dientes de sables, ¿sí? Nos vamos a encontrar pues cualquier cantidad de animales prehistóricos. Pues justamente esa es la idea de la ambientación del juego. Entonces todo esto, ¿sí? Y la idea de una rapacidad, ¿sí? Rapacidad. Puede que esto haya pasado, sí, puede que esto haya pasado, puede que el mundo prehistórico incluso fuese muchísimo más brutal y salvaje de lo que nosotros nos lo estamos representando con este juego, pero la idea de esto, al ponérnoslo sobre todo en primera persona, tiene que ver justamente con ello, con hacer de la prehistoria algo, pues una hiperhistoria, algo deseable, algo seductor, algo que uno dice, oye, yo quiero jugar eso, ¿sí? ¿Y por qué yo lo quiero jugar? Pues porque se está construyendo como un producto de consumo en el cual pues se está volviendo justamente esto. A mí me parece es un argumento hasta cierto punto reduccionista. La humanidad se ha imaginado la prehistoria de muchas maneras en distintos momentos. Si bien el concepto de prehistoria es bastante moderno, es muy reciente, siglo XIX, realmente siglo XX, no obstante ya el mundo cristiano sí se imaginaba historias de cómo era Adán y Eva en el paraíso, de cómo eran los primeros días de Caín y Abel fuera de la casa paterna, o sea, en el paraíso, cómo fueron los primeros días de Caín después de salir del Edén, etcétera, etcétera, que son a su manera representaciones pues de la prehistoria, digamos de esta protohistoria. Entonces hubo otros ejemplos, hay muchos juegos, incluso este juego de Horizon Zero Dawn tiene que ver justamente con ellos. Es un mundo en el que de una u otra forma pues está ambientado en un futuro tan lejano que termina siendo casi que prehistórico de alguna u otra manera. Entonces tenemos una especie de animales, ¿sí? Que son hechos con pues, máquinas, pero se comportan como animales prehistóricos y todavía hay una dimensión por la supervivencia y demás. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Quiero terminar acá nuestra introducción porque ya nos quedan 7 minutos y bueno, quiero hacer todavía un par de comentarios finales. Hay un ejemplo que me llamó poderosamente la atención, no lo conocía, del juego Wolfenstein 2 de New Colossus, en el que el jugador podrá pasear por un Estados Unidos que ha caído bajo la ocupación alemana tras perder la guerra y donde el nazismo se ha fusionado con la cultura local. Este título se presentó bajo el eslogan Make America Nazi Free Again. Estamos hablando del 2017.
¿sí? Trump ahí en el poder y demás. Y sus responsables afirmaron que no deseaban realizar ningún comentario sobre los eventos políticos actuales. Bueno, si nosotros recordamos lo que pasó en Charlottesville y demás, pues tiene pleno eco. Obviamente, pues los desarrolladores del juego, repito, no conocía la anécdota, entonces desconozco pues qué tan supremacistas eran o no, pero pues digamos que hubo ahí una coincidencia en términos términos de las narrativas históricas que se estaban contando y que pues justamente ponen sobre la tela digamos, sobre la mesa pues unas discusiones, ¿no? Y es cuál es el valor del pasado para el presente. En este caso incluso el valor de un pasado cuestionable como el valor del proyecto nacional socialista. No son los únicos casos, la hiperhistoria se ha convertido en una tendencia dentro del videojuego, especialmente en el más popular, los cuales usan el pasado como decorado estético. Esta será la preocupación de la tercera y última parte del libro. ¿Para qué se recuerda? Con la intención de hallar una respuesta útil a esta cuestión, hemos acudido al trabajo de Todorov en su texto Los abusos de la memoria, que es un clásico en este tema, en el cual el historiador europeo nos ofrece dos tipos de memoria. ¿Sí? La primera forma de memoria podría definirse como intransitiva, pues no conduce más allá de sí misma, es decir, es una memoria por el acto de recordar, por el acto de registrar, ¿sí? Lo que Nietzsche en la segunda consideración intempestiva llamaría esta historia museística, ¿no? Aquella que conserva por conservar y lo conserva todo. Y la segunda es todo lo contrario, es aquella memoria que puede servir de ejemplo, crítica o advertencia. En el caso del videojuego de historia predomina la primera, predomina la idea de mantener la historia como historia. Rara vez los videojuegos de historia, o sí, videojuegos de historia así lo llama él, rara vez los videojuegos de historia nos mueven a un ejercicio crítico, ¿sí? Volvamos un poco sobre nuestra imagen de... Oye, yo dejé a nuestro amigo Daniels ahí, no sé si todavía está ahí puesto. Sí, se me había olvidado incluso que lo tenía. Nosotros tenemos acá nuestra imagen del amigo Daniels. Nosotros podríamos mirar, sí, hasta cierto punto a nuestros compañeros que están acá en el frente de batalla, que los han seguido matando y por oleadas. Y la reconstrucción acá del día del desembarco de Normandía no está hecha para que nosotros emitamos un juicio reflexivo sobre la guerra, no está hecha para que nosotros emitamos o tomemos distancia respecto a cómo nos divertimos con conflictos bélicos. No, está diseñado básicamente para que juguemos. Yo puedo hacer el ejercicio reflexivo de tomar una pausa y decir, oye, no, pero es que acá de verdad hubo gente que murió. Y como hubo gente que murió, pues voy a tomarme el ejercicio de pensar un poco en qué significó para todos ellos la vida y la muerte. Al final de cuentas, pues no fue algo fácil, ¿sí? Ver morir a sus amigos y tener que arrastrarse por la tierra entre cadáveres y sangre y demás. Pero pues eso o sea, yo puedo hacer ese ejercicio, pero ese es el ejercicio que yo hago de la misma manera como que hago cuando salgo de cine, ¿sí? Hablo de la película con mi amigo. Pero la película no necesariamente me apunta a ello. En este caso el videojuego me permite hacer estas reflexiones, pero no me las está diciendo directamente. Hay otro tipo de juegos que sí nos ponen unas reflexiones muy de este tipo, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo el autor. El autor nos está diciendo, hay videojuegos, ¿sí?, que la mayoría de los videojuegos predomina la primera, ¿sí? Recordamos el día de porque así se ha recordado y sirve justamente como un decorado para construir un juego. Y oye, pues funciona, ¿sí? No lo vamos a tener problemas. Y de hecho tan funciona que muchas veces queremos que sea lo más depurado posible. A tal punto que buscamos el fotorrealismo, ¿sí?, como criterio máximo de memoria. Entonces decimos, es que esto es o sea, se vuelve una reconstrucción del pasado tan buena que es prácticamente fotorrealista, ¿no? Y entonces uno de los ejemplos es Red Dead Redemption 2, lo vuelvo a traer a colación, un videojuego de éxito atronador en el que el principal objetivo de sus creadores ha sido tratar de crear un mundo que pareciera real y único, ¿sí? En las antípodas de este planteamiento se encuentran otros, por norma general de menor presupuesto, que buscan advertir sobre
eventos del presente empleando hechos del pasado, como el juego de This War of Mine. Este juego de This War of Mine, que es un juego polaco, ¿sí? De hecho, hoy en día este videojuego polaco hace parte del plan lector en todos los colegios públicos de Polonia, ¿sí? Digamos que hace parte del plan lector de libros, básicamente porque es una reflexión sobre la guerra, ¿sí? No sé si lo hayan jugado, se los recomiendo. Es un videojuego crudo y duro, hasta entre donde se quiera, ¿sí? Y pues él nos va a decir acá, ¿no? En este videojuego polaco la principal preocupación del jugador es mantener con vida a 3 civiles durante el cerco militar al que se ve sometida su ciudad. Ya habíamos visto en el juego anterior, en el de Warsaw, o sea en el de Varsovia, que pues nosotros éramos pues guerrilleros, militantes de la resistencia, partisanos que buscamos la independencia de nuestro país y peleamos contra el ejército invasor. En este caso, en This War of Mine, nosotros somos la sociedad civil tratando de no morir y de tener una vida lo más decente posible. Es un videojuego duro en el cual pues se vuelve difícil y hay que tomar decisiones morales complicadas. La dinámica del juego, bueno, pues tiene distintas formas. Uno básicamente juega como en una especie de refugios que uno va encontrando y reconstruyendo, va aceptando distintas personas. Al mismo tiempo pues hay personas que pueden hacer daño, otras que no. En fin, es un videojuego muy sugerente, yo se los recomiendo. De hecho, justamente ahorita cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, los desarrolladores de This War of Mine dieron el juego gratis, ¿sí? Y pues justamente para crear una sensibilización, o sea, porque el juego está pensado en el segundo sentido de la memoria, para que nosotros recordemos la guerra y veamos lo difícil y complicado que es, y pues tomemos una postura ante ella, ¿no? La representación del pasado para congelar en el tiempo un recuerdo o para descongelarlo y usarlo en el presente como ejemplo. Estos son los dos polos en que se mueve el videojuego histórico y cuyo estudio ocupará la tercera parte del libro. También dice él, pues vamos a terminar trabajando algunos autores, Traverso, Reyes Mate, su libro de Medianoche en la Historia, que está inspirado en las tesis de Walter Benjamin, ¿sí? También en su texto de La herencia del olvido, ¿sí? Y del cual se extraerán una serie de conceptos de reconstrucción y construcción del pasado que vamos a trabajar posteriormente. Bien, con esto termina la introducción. Ahí viene el primer capítulo, parte 1, estudios sobre el videojuego histórico. Devolvámonos al índice entonces para mirar qué es lo que hemos visto o qué es lo que está pendiente. Hemos dicho, y denme un segundito que acá tengo toda la pantalla del YouTube prendida, listo. Hemos dicho que este libro va a tratar 3 capítulos en sentido estricto. Estaba contando la introducción, 3 capítulos en el cual nos va a desarrollar una pregunta. La pregunta es: ¿cómo recuerdan los videojuegos y para qué recuerdan? Y para ello vamos a tratarlo en 3 partes. La primera parte, sí, que pues va a ser una parte de reconstrucción del estudio sobre el videojuego histórico. La segunda parte que nos va a tratar de responder cómo recuerda el videojuego, y la pregunta que ya sea la tercera parte es ¿para qué recuerda el videojuego? Eso será entonces algo que vamos a ver pues en el transcurso de nuestras próximas sesiones. No son capítulos particularmente largos, entonces yo creo que quizás más o menos en una sesión lo podemos estar resolviendo. De pronto algunos, como en el caso de hoy, nos podemos gastar 2 sesiones, ¿sí? Porque hoy pensamos avanzar en el primer capítulo y no lo hicimos. Pero no pasa nada, tenemos algo de tiempo, entonces está muy bien. Muy seguramente vamos a leer este libro durante este mes. Vamos a leer para la próxima sesión el primer capítulo, luego el segundo, luego el tercero, y luego pues muy seguramente tendremos una charla final. Vamos a mirar si encontramos justamente algún historiador, o por qué no, si es posible, el mismo autor del libro. Eso será algo pues que tendremos que mirar. Por mi parte, no me resta sino agradecerles a ustedes su participación en este espacio. Como siempre, me ha encantado estar con ustedes. Lamentablemente hoy no hemos podido dar la cara específicamente, pero bueno, espero que de aquí a 8 días ya tenga arreglada todo el tema de la cámara.
Y pues para mí ha sido todo un placer y un gran honor. Les deseo una feliz tarde y si quieren el libro, les recuerdo, pueden buscarme en Facebook como Filosofía y Videojuegos o en Instagram también, me escriben, con mucho gusto se los envío. O directamente en Facebook está disponible, o una vez este video esté alojado en la plataforma de YouTube, ahí también lo podrán encontrar. Entonces pues nos vemos dentro de 8 días. Un placer haber estado con ustedes, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta luego.